pero está funcionando bien en general, ¿ah? He estado observando bastantes, ya son como 5 veces. Bueno, creo que ya estamos en vivo, así que muy bien, estamos listos para comenzar nuestra actividad del día de hoy de la Central Gerontológica Internacional y esta vez con la red internacional número 1, representada el día de hoy por la psicóloga clínica Abigail Sosa, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha realizado también un máster en psicología infanto-juvenil, estudios de sexualidad humana, psicodiagnóstico, educación en diabetes, nueva longevidad. Así que realmente tiene Y un... en gerontología social, Luigi, porque si no Claro. van a decir Ah, cómo nos ah, brincamos de sí, lo sí, sí, sí. infante Acá también está también a lo acá, claro. gerontológico. Sí, claro. Y también decir que realmente con Abigail Sosa hemos realizado ya varias actividades y nos sentimos muy contentos de que nuevamente esté con nosotros porque sabemos de su calidad profesional, ¿no? Y lo que realmente representa dentro de nuestra red internacional, tenemos que decirlo, ¿no es cierto? Entonces, Abigail, con mucho gusto, entonces te damos paso para que puedas dar a conocer el tema que vas a realizar el día de hoy. Muchas gracias, Luigi. Saludos a todos. Hoy es un día además especial, porque justo hablábamos, es el día de San Valentín, así que tiene muchos significados para muchos y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Que es la importancia de los vínculos afectivos en las personas mayores. Bien. Entonces, Luigi, pues bueno, sin más preámbulo, yo creo que podemos Claro, comenzar con este sí. tema que es bien importante, como les decía, es la importancia de los vínculos afectivos Ujú. para el bienestar y la sensación de plenitud y de salud en las personas mayores. Recordemos que los vínculos afectivos no se gestan en la vejez, se van gestando a lo largo de la vida y eso es bien importante. Entonces, yo quisiera hacer como empezar con una pequeña reflexión. Si nosotros miramos hacia atrás en nuestra vida, casi todos los momentos más felices tienen algo en común y es que las compartimos con alguien. Esos momentos más significativos que nos hacen sentir alegría, generalmente están compartidos con alguien importante, con alguien que que tiene un lugar en nuestra vida. Entonces, hoy vamos a platicar justamente de la importancia de esos lazos a partir de de los 50 más, ¿sí? De esta etapa hasta el envejecimiento. Por supuesto que las empezamos a construir desde antes, pero en este momento de la vida toman una importancia y un significado distinto. Si todos nos ponemos a pensar, aquellos que ya llegamos a los 50, ¿no? Es un momento en donde empieza uno como a hacer evaluaciones, como de pronto a mirar hacia atrás y decir qué hice, con cuántos amigos sigo, cuántos de mi familia sigo conviviendo, etcétera. Entonces, por eso toma como un valor más importante estos afectos, ¿sí? Por el otro lado, también es una etapa en donde mucha gente comienza a decir, no, yo ya con la edad me voy alejando de mucha gente, ya mis círculos sociales se están reduciendo, me estoy jubilando, hay cambios en la familia, ya no tengo la misma paciencia, ya no quiero estar con la misma gente y sin querer nos vamos alejando de estas redes sociales de nuestra familia y ya desde ahí empezamos, como les decía, a construir y a gestar quizá una soledad en edades más avanzadas y no nos damos cuenta que las vamos nosotros gestando. Sí, que nosotros somos parte de ese aislamiento que a veces termina en soledad no deseada cuando somos mayores. Ahora, tenemos que ser muy conscientes que en esta etapa también comienza a haber muchas pérdidas de esa gente que nos rodea. Cuando hablo de jubilación, por ejemplo, ahí hay un grupo social en el trabajo. Yo estoy socializando con esa gente, compartiendo momentos de vida. Quizá no son los amigos más profundos, pero es un espacio para compartir, en donde yo genero también vínculos afectivos.
¿sí? Y bueno, por qué hablamos de todo esto? O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, es importante preguntarnos realmente qué impacto real tiene los vínculos en nuestra salud y en nuestro bienestar. Hoy sabemos y las ciencias cada vez y los estudios nos están diciendo que es una de las claves, es uno de los factores fundamentales para la longevidad, para el buen vivir, para esa sensación de bienestar. Y tenemos muchos ejemplos. Si nosotros vemos ahora que está tan frecuente, digamos, el mencionar a los centenarios, por ejemplo, de estas zonas azules, ¿no? Algo que hay en común que se ha investigado en estas zonas, así como la alimentación, como el control o la regulación de estrés, sumado a otros factores, algo que está presente en todas estas zonas son los vínculos sociales, los vínculos afectivos. Se sabe que las personas siguen conviviendo y tienen esta convivencia con sus familias, que van creciendo, que llegando nuevas generaciones, pero que esas nuevas generaciones se siguen integrando a la familia, siguen festejando a los longevos, siguen participando de estas reuniones familiares, lo cual sabemos que va llenando a estos mayores de vida, de bienestar. Esa sensación de sentirse querido, de sentirse acompañado, de sentir que hay una red de apoyo familiar y social, da esa sensación de no estar solo, de sentirse acompañado, de que hay, como les digo, una red de apoyo. Y eso tiene un impacto emocional y psicológico muy fuerte. ¿Por qué? Porque, como decimos, la sensación es agradable, es placentera, es linda, se siente ese cariño, pero no nada más a nivel psicológico y emocional. Vemos que tiene un efecto a nivel fisiológico. Cuando una persona se siente amada, cuando una persona se siente acompañada, su sistema inmune se ve reforzado y por lo tanto tiene mayores defensas para enfrentarse a enfermedades, a situaciones complejas. Entonces, ya vamos viendo cómo es o por qué es un pilar importante de la longevidad y de la salud el generar nuestros vínculos sociales y familiares. Ahora me dirán, oye, Avi, pero a ver, de lo que más padecemos en la vejez, en esta etapa, es de soledad en muchos casos. Digo, sí, pero estamos frente a muchas generaciones que ahorita están coincidiendo, ¿sí? Generaciones de personas como nuestros papás, e incluso algunos que tienen todavía abuelos, en donde no se hablaba de la importancia de esto, de alguna manera era algo instintivo el querer seguir manteniendo a la familia y tenerlos con nosotros, pero muchos de ellos hoy se están enfrentando a la soledad o al abandono, porque también los hijos, los nietos, se empiezan a ir, empiezan a hacer su vida y la gente se va quedando sola. En generaciones anteriores, digamos que no estaba tan presente el procurarse a sí mismo una soledad más significativa, más llevadera. Es decir, hay mucha gente que la vejez y la soledad le fue llegando de golpe, porque no había de otra, no había, y la gente no tenía los recursos necesarios para generarse otras fuentes de alegría, de compañía. Hoy sí, Luigi, hoy estamos frente a una situación distinta en donde estamos nosotros poniendo el foco en cosas que nos pueden hacer mejor, que nos pueden hacer más llevadera la vejez. ¿Y a qué me refiero? Que nosotros también a veces somos muy responsables de esa soledad en la etapa de la vejez. Como te decía, nosotros vamos a veces alejando a nuestra familia, alejando a nuestros amigos y sumado a que también con los años hay gente que va alejándose. Vamos con gente que también va, por ejemplo, en el caso de las parejas, eh, es una etapa en donde empieza a haber pérdidas, muerte de la pareja, muerte de los amigos, muerte de la familia, de mi gente más cercana o gente que es de mi edad. Entonces yo empiezo a sentirme, cada vez me quedo más solo. ¿Cómo lleno esos vacíos, no? ¿Cómo lleno esa falta de esa gente querida?
Y entonces aquí estamos frente a varios retos. El cómo con mis herramientas logro generarme un entorno también con con mayores vínculos. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con esas herramientas psicoemocionales que yo tengo como persona, ¿sí? Cómo me enfrento a los cambios, cómo me enfrento a las pérdidas, cómo es mi interpretación de las relaciones, de la vida en sí misma. Si para mí no son importantes o comienzo a hacerme muy rígido, muy inflexible y quiero que las cosas solo sean como yo digo, que empiezo a criticar de alguna manera o a pensar en mis amigas ya solo hablan de estas cosas, ya no me interesa, ya no las aguanto, etcétera. Eso va generando, se fijan, como el que yo diga, ay, bueno, ya, no las quiero tener cerca de mí, no las aguanto y yo me vuelvo también cada vez más hermética, ¿sí? Entonces, eso al final que pareciera que estoy tomando como decisiones, ¿no? Buenas para mí, si yo las voy sumando, ¿no? Voy alejando a mis amigas, dejé de trabajar, estoy jubilado, ya no tengo tampoco ese, ese centro social. Con mi familia cada vez tengo más problemas, mis hijos se van, ya no vienen, ya no quieren venir. Cada que yo vengo, la verdad es que soy un mar de quejas y todo el tiempo les estoy diciendo que no me ven, que no vienen, que ya no me consideran, que ya no esto. Vean cómo vamos cerrando nosotros ese círculo hacia los vínculos y nos vamos aislando. Entonces, hay que también ser muy honestos y de pronto revisarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué estoy haciendo yo para aumentar mi círculo de calidad, ¿no? De vínculos, o qué tanto estoy haciendo yo para quedarme sola. Y lo empiezo a sentir, Luigi, está comprobado el estar solo, esa soledad que no es escogida, sino que es porque ya no me vienen a ver, porque no tengo amigos, porque decidí ya no hacer nada. Además, me encierro en mi propio mundo, en mi casa, porque ya no, cuando me dicen, oye, ¿por qué no te metes a una clase de algo? ¿No? Puedes aprender de tecnología, puedes aprender a bailar, puedes hacer esto. Y la actitud de la gente de pronto es, ay, no, yo ya no estoy para esas cosas, mi edad ya no me lo permite, etcétera. Entonces, sumado, como les digo, a los otros factores que mencionamos, la gente se va quedando sola, pero también tiene, como decía, mucho que ver con esa actitud y con lo que yo estoy haciendo y generando. Entonces, ¿cómo no me voy a quedar sola? ¿Cómo no me voy a sentir que incomprendida? ¿Qué efectos va a tener en mí? Bueno, pues ahí es bien importante, porque cuando yo comienzo a sentirme sola, sin una red de apoyo, sin que yo pueda tener esos amigos a quien contarles lo que me está pasando, aquí con quien compartir los momentos de felicidad, mi mundo empieza a verse completamente vacío, sin sentido. Empiezo a perder ese sentido de la vida, que es tan importante en este momento de la vida, encontrar eso que le dé a mi vida sentido. Entonces lo voy perdiendo. Mi mundo se va volviendo cada vez más gris. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos así? Vienen estados de ánimo en decadencia, ¿sí? Tristezas muy profundas, ansiedad, estrés, como digo, esta soledad no deseada. Y acompañado de eso, vienen una vulnerabilidad más fuerte, por decirlo así, hacia enfermedades. Cuando yo no me siento amado, cuando yo no me siento perteneciente, cuando me siento aislado, lo que viene junto con eso es eh, mayor probabilidad de enfermarme. Incluso un resfriado pequeño, Luigi, la recuperación de una persona que se siente sola, que no tiene el apapacho de alguien, es que el periodo de recuperación es el doble o el triple que cualquier otro resfriado, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí otra vez vuelvo a hacer ese énfasis, la sensación de estar solo, la sensación de no tener a nadie, va afectando a mi sistema inmune. En lugar de fortalecerlo, yo lo disminuyo.
Entonces, fíjense cómo nos vamos generando de un entorno cada vez más sombrío. Aquí sí, estos prejuicios, estas ideas sobre la vejez se van cumpliendo, ¿sí? La vejez es estar solo, la vejez es estar sin nadie, la vejez me hace sentirme completamente eh, vacío, etcétera. Pero veamos cómo lo fuimos construyendo de a poco. Ahora, como decía, en otras generaciones, nuestros papás, nuestros abuelos no tenían como mucha idea de esto, ¿no? Ni el pensar que mucha de la soledad la vamos gestando nosotros mismos. Sumado a todo esto, lo que nos está constantemente bombardeando la sociedad respecto a que en la vejez ya no servimos, que somos invisibles, que ya no hay razón de tener a un viejo, ¿no? Ni trabajando, ni en las reuniones, ni en nada, se va cumpliendo esa profecía de que la vejez es lo peor que nos puede pasar en la vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Es generar, procurarnos esta red de apoyo, esta red afectiva, tratando de ir construyéndola desde etapas tempranas, ¿sí? Entonces, todo lo que hoy de pronto escuchamos de que hay, creo que el mal de este siglo es la soledad. ¿Sí? Esta soledad que no escogemos, porque también hay esa soledad que escogemos y que es bastante buena y que es bastante positiva, pero hay esa soledad que no escogemos y que de pronto nos agarra, como decimos en México, nos agarra de bajada. Ya tengo 70, 80 años, volteo a mi alrededor y mis hijos ya no están, mis nietos no quieren venir a verme, no, como les digo, ya me jubilé, ya no tengo ese espacio tampoco. Y entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Hay gente que me dice, a mí no me digas que yo puedo hacer algo para no sentirme sola. Digo, sí, ese es el poder que también podemos tener, que nosotros hoy podemos encontrar otras fuentes de, de felicidad, de alegría, pero depende también mucho de nosotros. Si bien en etapas de la vejez nos empiezan a cerrar muchos espacios, ¿no? Pareciera que no hay espacios en donde convivir, en donde socializar, también vemos que cada vez se están generando más estos espacios. Y ahí es donde mi actitud va a tener mucha importancia en este bienestar. Busco aprender cosas nuevas, quiero aprender a conectarme a través de la tecnología. Mi actitud es de hacer nuevas amistades, convivir, meterme a un círculo de lectura, meterme a un voluntariado en donde yo pueda servir, en donde yo pueda volver a socializar. Son cosas que están en mí. Por supuesto que mientras pueda moverme y pueda hacer yo las cosas por mí misma, pero aún las personas que están con alguna enfermedad, con alguna imposibilidad de moverse, de hacer o de tener esa independencia, también sabemos que se puede generar esos vínculos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que al final las personas mayores que tienen una red de apoyo más sólida viven más años, tienen menos riesgos de enfermedades y tienen mayor bienestar emocional. Son ganancias que no son cualquier cosa, y sí, y que al final generar estos vínculos, sí, es algo que podemos ir nosotros, como les digo, construyendo, procurando. El cerebro se beneficia mucho de la compañía, del amor, del cariño, de la amistad, de la familia. Cuando vemos los índices, los estudios y los porcentajes de personas mayores con diagnóstico de depresión, generalmente nosotros revisamos y vemos que el índice cada vez es mayor, cada vez hay personas mayores con mayor depresión, pero esto es debido a la vejez en sí misma, o sea, ¿es por ser viejos que la gente se deprime? No, ¿sí? No es la vejez en sí misma.
que es el, como les digo, no estar cuidando ni procurándonos ese autocuidado emocional. Vamos dejando que las cosas vayan sucediendo, ¿sí? Entonces, todo esto, al final, como les decía, hay muchos cambios a partir de los 50, 60 años y sabemos que no es lo mismo la década de los 50 que los 60, que los 70, que los 80. Son, suceden cambios a nivel biológico, a nivel emocional, a nivel psicológico en cada década, ¿sí? Pero cuando yo voy trabajando en mí mismo, en ese autocuidado emocional, me voy procurando un factor de protección. Y no nada más, como les digo, en esa sensación de sentirme acompañado, de poder estar en las fiestas, en las reuniones y que me den un lugar, porque también pasa eso, tengo a mi familia, tengo mis hijos, pero resulta que en las reuniones, como estoy viejita, me sientan en una mesa aparte para que no delata, ¿no? Me sientan en la, o me dejan ahí adentro para que no esté dando lata, importunando y demás. Y ahí es donde nosotros mismos, las personas mayores, tienen que ejercer su propio derecho, ejercer ese derecho a seguir siendo visibles, a participar, a seguir estando ahí, no permitir nosotros mismos que nos aíslen. ¿Sí? Entonces, eso por eso es importante. Hay gente que dice, no, ¿para qué voy a las reuniones si me tratan así? ¿Para qué veo a mis hijos si ya me dan un trato distinto? Recuerden que la dignidad empieza también por nosotros mismos. Tenemos que reconocernos valiosos y no permitir esos tratos. Por eso es ese poner cada vez más sobre la mesa, Luigi, estos temas, para que las mismas familias comiencen a entender que el daño que le hacemos a nuestro papá, a nuestros abuelos, al momento de aislarlos. Sin querer los estamos condenando al aislamiento, a la soledad y a la enfermedad. Entonces, por eso es que es importante hablar, es importante reconocer la importancia de estos temas. Además, si por todo esto fuera poco, cuando nosotros estamos también en compañía y cuando tenemos relaciones afectivas sanas, porque aquí se me ha escapado la palabra relaciones afectivas sanas, porque de pronto me dicen, sí, es que yo tengo a mis hijos, es que yo tengo a mi familia, pero nos la pasamos peleando, pero mis hijos no me entienden, pero es que mis hermanos ya también ya están grandes y solamente nos la pasamos discutiendo, etcétera. Esas no son relaciones afectivas sanas, por supuesto. Y esas relaciones, en lugar de ayudarnos, nos enferman también. Entonces hay que diferenciar también entre vínculos sanos y vínculos que no son buenos o positivos. Los vínculos que son insanos, de alguna manera, nos enferman más. Y entonces también hay que aprender a poner límites, ¿sí? Y hay que también decir, ok, estas reuniones familiares no me hacen bien y pongo un límite. Es diferente a ese aislamiento social, ¿sí? Hay que diferenciar. Pero todo esto, como decía, al final también tiene ese beneficio incluso de que nos reduce el estrés, ¿sí? Este mal también que todo el tiempo tenemos, ajá, es ese estrés que todo el día, que la vida misma nos va generando. Entonces, ¿qué es lo que todo para concluir como esta idea, ¿no? Es, como decía, el que los vínculos afectivos son parte fundamental de la vida de las personas y de las personas mayores. Acá, todos los que somos hijos, ¿no? Que todavía tenemos a nuestros papás de 70, 80 años, cometemos, como les digo, ese error de aislarlos, de decir, bueno, es que ya no sabemos convivir con él, se la pasa quejándose todo el tiempo, nos chantajea, nos dice que no lo venimos a ver, que no, que ella ha sufrido mucho, que él ha sufrido mucho, y muchos hijos tienden a decir, híjole, mejor ya no lo voy a ver, no lo aguanto, o se la pasan peleándose con la mamá, tratándole de convencerlos de que la vida no es así, de que les hizo mucho daño, etcétera. Entonces ahí volvemos al punto. Esos vínculos que pueden ser algo sano comienzan a ser algo que termina afectando más a la persona mayor.
hay algo importante. Nuestros papás, nuestros abuelos crecieron con una educación distinta a nosotros. Crecieron con una formación respecto a la vida muy diferente, con carencias emocionales, con heridas en ese sentido, y hacen con nosotros, y el trato que tienen con nosotros es a partir de eso que vivieron. Si no tienen esa conciencia, a la mejor que tenemos nosotros acerca de los límites, de las emociones sanas, etcétera. ¿Cuántos de nosotros, Luigi, no fuimos criados en entornos en donde con una mirada nos daba miedo, ¿no? O sea, papá o mamá nos regañaba o nos aventaban un zapatazo como tal, sobre todo aquí en Latinoamérica, nos criaron así, con esos regaños, con los pellizcos, con los coscorrones, con cosas así, e incluso con pues a veces con una violencia familiar también muy fuerte, ¿sí? Creyendo que a partir de ahí, era la forma correcta de educarnos. Entonces, cuando somos mayores, muchos adultos también empiezan a sentir todo ese resentimiento, todo ese coraje hacia los papás y empiezan a cobrárselas. No voy a verlo, ¿para qué lo voy a ver si él me hizo esto cuando él me estaba criando, cuando él me estaba educando? Y entonces, como les digo, lo empezamos a alejar, los empezamos a dejar abandonados. Y ahí es donde nos toca a nosotros entender. Nosotros somos los que ya estamos en otra posición, estamos teniendo mayor información y sabemos que ellos hicieron lo que pudieron en su momento. Nos toca estar ahí a lo mejor con esas heridas, pero es más fácil que nosotros tratemos de entender a que estos mayores cambien. Ya es complicado que la concepción que tienen de la vida y de los vínculos cambien tan radicalmente. Entonces, nos toca a nosotros seguirlos procurando, estar, acompañarlos, generando, como les digo, esos vínculos de soporte, de sostén para la persona mayor. Imagínense todas esas personas mayores, que están eh, solas, que pasan todos los días en casa, solos, sin hacer otra cosa, esperando quizá un mensaje, una llamada. Y esas personas también, recuerden, tenemos un bagaje y una diversidad de estas personas mayores. Ante un escenario de soledad, hay personas mayores que, como les digo, se aíslan, se victimizan, se encierran en sí mismos, no generan soluciones respecto a su soledad y se la pasan de alguna manera quejándose, maldiciendo, ¿no? El hecho de estar viejos, de que sus hijos ya no los quieren, que no se pueden mover, etcétera. Pero esa es una posición frente a la vida, ese es un escenario frente a la vida, el quedarse así. Y esa persona mayor va a sufrir, se va a sentir doblemente sola, va a generarse seguramente mayor enfermedades, mayor dependencia de otras personas. Hay quien frente a ese escenario decide interpretar las cosas como, bueno, estoy mayor, estoy grande, mis hijos quizá ya no vienen a verme tanto, me gustaría que vinieran, pero no los puedo obligar. Tampoco me pienso quedar sola llorando todo el tiempo porque mis hijos no vienen a verme, entonces yo busco a mis amigas, busco la forma de sentirme acompañada. Bueno, están todos estos centros de día que hay clases de baile, que hay clases de tecnología, pues por ahí le busco, sí, por ahí me genero otra vez esa sensación de sentirme acompañada con los amigos. Y esa es otra persona, esa es otra postura frente a la persona, frente a esta soledad. Hay quienes también deciden el seguir con proyectos, seguir con cosas, hasta donde su salud se lo permite, hasta donde su economía se los permite, hasta donde todos los determinantes que hay alrededor de ella se los permiten, pero con una actitud de, bueno, pues mis hijos no vienen o no tengo hijos y por lo tanto no me voy a sentir aislado,
¿no? Me voy a generar yo mismo. Y son estas personas que de pronto dicen, bueno, pues está el viaje que se está organizando para ir a conocer tal lugar, me apunto, yo voy, ¿sí? Y me voy con las amigas de aquí, me voy con las amigas de acá, etcétera. Que no nos llevamos muy bien, no importa, yo lo que quiero es ir allá, conocer, seguir viviendo, seguir moviendo. ¿M? Y así vemos cómo hay diferentes posturas frente a la soledad, frente a los vínculos sociales. Entonces, sí, hay una realidad, la gente mayor empieza a quedarse más sola, empieza a haber más pérdidas en muchos sentidos, pero el cómo nos enfrentamos a esas situaciones, eso es importante. Y hoy cada vez lo vamos aprendiendo, vamos sabiendo que lo que yo hago va a tener un impacto sobre esa situación. Entonces, pero hay gente que de pronto no reconoce lo que les está afectando el estar solos o el quedarse sin gente, sin pareja, sin amigos, sin estas relaciones. Por eso hay que hacer también conciencia de esto, Luigi. ¿Sí? Entonces, em, vemos que incluso cómo este sentirnos acompañados, ¿sí? Es también un factor de protección para nuestro corazón y no nada más de manera simbólica, que nuestro corazón se sienta apapachado, sino que tiene efectos muy protectores contra enfermedades cardiovasculares, contra la hipertensión, ¿sí? Contra el deterioro cognitivo. Una persona en soledad no deseada, ¿sí? Eh, el deterioro cognitivo puede avanzar, puede acelerarse, ¿sí? En un grado bastante grave. Entonces, hay que procurarlo, pero hay que procurarlo. Si nos sentamos nosotros a decir, estoy sola, nadie me quiere, nadie viene a verme y me quedo ahí, créanme que sí se van a generar problemas muy, muy fuertes. Tenemos que buscar las alternativas, encontrar la forma de seguir metida, inmersa en vínculos, vínculos sociales, vínculos afectivos. ¿Quién no se siente diferente después de tener un problema y de poder ir a contarle a la amiga, al amigo, de poder desahogarse, tener ese red, como les digo, de gente que nos escucha, ¿sí? Y si no los tengo, recuerden también procurarlo, procurar otras amistades, procurar otros lugares. Hay círculos de personas ahora, de personas mayores para poder ir a compartir, para poder hablar de lo que nos pasa, pero tenemos que estarlo buscando. Y para los que estamos alrededor y estamos viendo que hay gente, es más, nuestra propia familia, hay gente sola en nuestra familia, acompañarlos es lo mejor que podemos hacer, pero no ese acompañamiento de, ay, la queja y tengo que ir y qué flojera ir a estar, escuchar las historias de mi mamá, escuchar las historias de mi tía que repite lo mismo y lo mismo una y otra vez y me fastidia y qué horror. No, tenemos que ir con toda esa disposición, con toda esa empatía de escuchar, de estar, de generar esa compañía. Y sé que a veces es difícil, no es algo fácil, porque como les digo, hay personas mayores que sí nos hacen la vida también complicada, ¿no? Que de pronto se amargan ellos mismos y amargan a todos los que están alrededor. También los hay, ¿no? Como decimos, no siempre hay que romantizar esa vejez y decir que es lo mejor y los viejitos son los más lindos y y están llenos de sabiduría siempre. No, hay de todo y también están esos viejitos que nos hacen la vida difícil, que nos hacen la vida pesada. Y también ser muy conscientes como hijos que algunos papás quizá tuvieron una forma de educarnos o de maltrato, porque también hubo maltrato de muchos papás que ahora son grandes, son generaciones en donde había muchos problemas y hay muchos problemas de alcoholismo, ¿no? Del consumo de sustancias y que ahora son grandes y que son los que te dicen, bueno, ahora están solos y los hijos no quieren verlo y los hijos no quieren estar con ellos. Y ahí también se vale poner esos límites, pero viene una parte humana, Luigi, también de pronto de decir, bueno, mi papá me maltrató, me violentó,
ahora es grande, ¿qué hago? A lo mejor no convivo con él, a lo mejor no puedo profesarle todo mi amor, pero le procuro un lugar donde no esté solo, donde no esté de alguna forma, abandonado, ¿sí? Porque eso va a acelerar, como les digo, la enfermedad, va a acelerar muchos problemas de salud y sobre todo esa sensación de no tener con quién contar. ¿Sí? Entonces, oye, bueno, a grandes rasgos, esto es como la importancia de procurarnos esos vínculos. No es nada más, como les digo, la sensación de tener a alguien, sino que esos vínculos sean buenos, sean saludables, sean sanos, que nos sumen, que nos den. Pongámonos a pensar nosotros, em, ¿qué puedo hacer yo para acompañar a alguien de mi familia? ¿Qué puedo hacer yo? La manera en la que estoy con mi mamá, con mi papá, es la que me gustaría tener cuando yo sea grande, ¿sí? Esas cosas de pronto, como les digo, nos dejamos cegar mucho por los rencores, por, los resentimientos, y eso no nos permite acercarnos con nuestra familia, con nuestros padres. Hay que sanar eso, hay que de alguna manera trabajarlo y buscar la forma de acercarnos. No hay nada mejor que acompañarnos en familia. Pero como les digo, estas familias y estos lazos que sean sanos, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Hay que procurar. Hoy estas generaciones también cada vez están más reacios a compartir, ¿no? La mesa con los grandes, a compartir tradiciones familiares. Cada vez es más difícil porque cada quien lo ve como, bueno, yo tengo que ver por mí mismo y estas tradiciones ya no tienen sentido y el estar ahí con mis abuelos, qué flojera, qué horror y ya no los entiendo, ya no los quiero escuchar. No, veamos que realmente esto es lo valioso de la vida. Esas reuniones, ese estar ahí, ese acompañar, ese cuidar desde el corazón. Como les digo, también es difícil, pero hay que procurarlo. Sí. No sé tú, Luigi, ¿qué piensas al respecto? Creo que hemos visto todos estos casos y la diversidad que hay en la vejez y en las vejeces. No hay una sola forma. Claro, ahora justamente yo he visto, bueno, realmente has expuesto ampliamente el tema, pero me gustaría agregar algunas cositas por ahí de repente. Claro. Bueno, mira, una vez yo escribí un término que se llamaba soledad regenerativa. Ujú, Ya, cuando yo me refería a soledad regenerativa, me refería a personas que habían vivido de repente con una mala compañía. ujú, Y cuando se liberan de una mala compañía, como que se vuelve a vivir más bien. O sea, la persona comienza a descubrir cosas de sí mismo que alguno haya postergado, las había dejado de lado. Ahora, claro, a muchos me dirán, bueno, en muchas personas mayores tienen además otro tipo de problemas que hacen que sea más complicado esto, ¿no? Pero, pero también este tema de allá. Hay una frase que también saqué también que dice, yo soy mi mejor compañía, ¿no? Es decir, cuando una persona tiene una autoestima, verdaderamente tiene autoestima y tiene proyectos de vida, ¿no? Estás enfocado con ello. O sea, tú puedes vivir o sea, en una vivienda o no, solo, ¿no? Pero obviamente esto no significa lo que llamamos la soledad no deseada. ¿Por qué? Porque esta es una persona independiente, o sea, que sale cuando quiere, hace lo que quiere, lee lo que quiere, escucha lo que quiere y encuentra algunas ventajas. Incluso, yo te lo voy a decir, yo tengo mi experiencia personal también, o sea, yo vivo solo. Entonces, hay cosas muy positivas. O sea, es más, cuando a veces has vivido mucho tiempo rodeado de muchas personas, a veces ni siquiera te has tomado conciencia de lo que
de todo lo que tú tienes, o sea, de todos los poderes, de todas sus capacidades, de todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque estás absorbido, ¿no? Por el ambiente en que todos, y en esa interacción que puede ser muy positiva, también puede haber, eh, ¿cómo podemos decir? Un perjuicio para el desarrollo de ciertas habilidades que la persona podría haber tener si hubiera tenido un ambiente más adecuado para su desarrollo, ¿no? Y ese Claro, es uno de los temas por el cual yo lo considero. Por eso yo digo que la soledad no deseada es otra cosa, definitivamente. No estamos es hablando de diferente. claro, es otra Sí. cosa. Y eso es una cosa que sí es negativa por varias razones. Porque si una persona, ahora yo me acuerdo de la frase de Nietzsche, ¿cómo es esa frase de Nietzsche? Que decía, ya, este, no me gusta, ¿cómo decía él? Mm, Si no me das una buena compañía, algo así que tenía que ver con me arrebatas mi soledad sin a cambio darme una verdadera compañía. Algo así. claro, sí, Esto por eso decía Nietzsche. hablo mucho Sí, de vínculos sanos, de relaciones sanas. A mí no me claro, sirve de nada que escuchar, ¿no? Por ejemplo, a Abby ahorita y decir, ah, claro, hay que sí, socializar, hay que mantener los vínculos familiares. Y de pronto estar en esa obsesión de no saber estar solo conmigo mismo, de mm, tenerle miedo a estar conmigo mismo y entonces claro, generarme ambientes a lo mejor muy superficiales de amistad con tal de no estar sola, que eso también pasa. Hay mucho miedo a la claro, soledad al claro que grado de tolerar, por ejemplo, relaciones de pareja que son tóxicos, que son dañinos, sí, que ya sí, no tienen ningún sentido y que acaban y acortan con la vida, Luigi. Eso es algo bien sí, sí, importante. sí. No es que yo esté aconsejando que ahorita salgan todos a divorciarse, no, pero No, hay que revisar también el nivel, la calidad de relación de pareja que tengo. Si yo tengo a una persona a mi lado solamente por miedo a la soledad y tolero maltratos o tolero ya una soledad acompañada, que es de las peores. No hay peor ah, soledad que en no, compañía. esa es la peor, eso sí, Esa es sí, la peor, exacto. claro, Entonces, yo también tengo que revisar en mis relaciones de qué calidad son, ¿no? claro, No se vale mantener relaciones ni de amistad, ni familiares, ni de pareja por miedo a la soledad. Y ah, entonces no, aguantar, tolerar que mi dignidad se vaya a la basura y no tener amor propio. Eso es diferente. Yo les diría, no le tengamos miedo a esa soledad. Hay que aprender también a convivir con nuestra soledad, porque de ahí podemos sacar muchas cosas buenas. ¿verdad? Además, Sí. es una soledad que es en ciertos momentos. No podemos vivir aislado. El ser humano es un No, ser aislado no, social, es un ser claro, social. no, Entonces, es yo puedo cierto, estar sola en mi casa, ¿no? Y quizás yo escoja y prefiera y diga, no, la verdad no quiero estar en pareja, pero sé que tengo que convivir, sé que tengo que relacionarme, sé que tengo que interactuar con otra persona. El hecho, por ejemplo, fíjate de las cosas que más daño nos hacen a nuestro cerebro es cuando no hablamos con otras personas. Estamos hechos para pues, hablar con otras personas. eso sí, hay que socializar Hay que definitivamente, socializar. de todas, Entonces, yo puedo salir y hablar hasta con el de la tiendita, con mi médico. claro, Por todas eso esas vemos, cosas, bueno, Luigi, también muchas personas mayores que van a sus consultas médicas y se la sí, pasan hablando de ellos y se la pasan hablando de sus cosas. ¿Por qué? claro, Porque hay una necesidad de hablar, de compartir, de sí, sentirse escuchados. Es esto lo que estamos hablando, de estos vínculos sociales. Entonces, pero también no me puedo quedarme sentada a decir: "Ya no claro, tengo nada de eso, ya estoy sola, ya pobre de mí". ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sé que es complicado para otras generaciones pensar en estas oportunidades, pero hoy vemos, ¿no? A través de la tecnología, Luigi, ¿no? Cuántas sí, cosas se han, claro, este, creado, procurado para que personas que no pueden salir, que no tienen esa facilidad de movilidad, puedan conectarse a una pantalla, a un claro, teléfono y estar en un grupo platicando, haciendo círculos de lectura, haciendo círculos para compartir sobre una película, sobre el día a día.
Entonces, es eso de lo que hablamos, no de estas relaciones insanas, ¿no? Que de pronto es, porque también está estudiado y está comprobado, sobre todo en las mujeres. Fíjate lo contrastante de estos dos estudios. Hay un estudio que dice que las personas que viven en pareja viven más. Ojo. Y hay Ya, otro estudio en donde dice que las mujeres que viven en pareja se sienten más estresadas y están más enfermas. wow. Entonces, Oh, son 2 contrastes, pero claro, lo que nos dice el estudio que nos habla sobre que vivir en pareja nos da mayor, vida, es una pareja que suma, que es un acompañamiento en realidad, que que hay una conversación, que hay calidad en esa relación, no esos matrimonios o esas parejas que vemos que están, aventándose los platos todo el tiempo, insultándose, que ya no se oh, soportan ni se toleran uno al otro. O sea, esa pareja, por supuesto que me resta vida, ujú, que claro me que sí. quita. Ahora, fíjate, aquí también esto es interesante. ¿Qué hace que matrimonios que no se quieran ya, que ya no hay amor, se mantengan juntos? Muchas veces es ese miedo a la soledad, ¿no? Muchas Ujú, veces es la complicación hasta económica. ujú, No me separo porque ¿a dónde me voy? Porque sí, no tengo para otro. Bueno, también es válido, esto es de la vida real, ¿no? Esto lo vemos. Pasa muchísimo más frecuente de lo que creemos. Parejas que ya no se toleran, pero también se puede llegar a acuerdos, también se puede llegar a negociar. Okey, tú y yo ya somos pareja, vivimos aquí, compartimos este techo, pues hagamos que las cosas sean lo mejor o lo más llevadero que se pueda, ¿no? Ya no vamos a intervenir uno con el otro, ya no nos vamos a estar molestando, vamos a hacer una convivencia sana. También se vale eso, ¿no? Porque, como les digo, no todos tienen la misma posibilidad de decir, bueno, me separo, me voy y comienzo otra vida. No, hay quien se queda ahí, pero también, como les digo, hay que procurar que esos acuerdos de convivencia, de que los matrimonios se vuelven compañeros nada más sí, de casa, de departamento, de lo que sea, que también sean algo bueno, que también sean algo positivo. El amor muchas veces se acaba y se convierte en otra cosa, y se pueden ujú, convertir en una amistad, no necesariamente en ese odio de estar volteándose a ver y ladrarse uno al otro. Ese tipo de cosas no nos ayuda, aunque nos digan que socializar es bueno, sí, pero socializar sanamente. Tener claro, una pareja que nos haga sentir bien, que nos trate con dignidad y nosotros también tratar con dignidad al otro. Ujú. eso, lo que Ah, tenemos que ser sociables. Por ejemplo, bueno, pero hay una cosa, claro, que de todas maneras siempre va a haber, ¿no? Eh, el famoso carisma, ¿no? O sea, el famoso carisma. Es decir, hay personas que de por sí tienden o sea, la gente simpatiza con ellos, o sea, fácilmente, ¿no? Mientras que otros de repente por sus gestos, supongo que por sus gestos, ¿no? Su actitud en general, su Ah, manera sí, su va manera a de ver la comprar, vida. va a comprar a la bodega, sí, también esta cosa, ¿no? Algo así, gestos así. Entonces, pero cuando uno va con una sonrisa, con esto, con un gesto amable, ¿no? Y eso gana muchísimo y prácticamente la red social se extiende a todo a tu alrededor. Sí, es la Sí, verdad. sí O hay sea, gente, como sí, decimos, que nace con estrella y hay gente que nace estrellada, ¿no? más de, Pero, como te digo, al final es también, fíjate, la soledad en cierto momento nos ayuda a hacer mucho este ejercicio de introspección, sí, a pues, conocernos a nosotros mismos, a tener este autoconocimiento de, a ver, ok, ujú, cuando hay muchas personas, Luigi, que de pronto en los talleres o en la terapia me dicen, es que estoy solo, siempre me pasa lo mismo, me rechazan, yo quiero oh, tener amistades, yo quiero tener pareja y terminamos siempre en un desastre. Pero cuando hago esta pregunta, le digo, bueno, ok, ¿y qué has hecho tú? ¿Qué crees que de lo que tú haces está generando todo ese entorno, no? Y muchas veces hay personas que no lo ven ni lo quieren ver. Es más fácil responsabilizar a todos los demás. Es que no.
es que mi hija es bien egoísta, es que mi pareja siempre esto, es que el mundo, es que al final esas personas de pronto es que todo el mundo está en su contra y esas personas suelen victimizarse y responsabilizar a todos los demás de lo que le pasa, ¿sí? Sí, Entonces, sí, y tú sabes, Luigi, que hay muchas personas mayores así, que de alguna manera sí, eh, les ha costado y no les han enseñado jamás a hacer este ejercicio de introspección, porque hay quien se nos da de alguna manera natural o lo hemos aprendido y hemos sabido, pero hay otras personas mayores que en su vida han hecho el como, a ver, preguntarme, ¿qué hago yo? ¿No? Cuando ujú, mi hija me dice tal cosa, ¿cómo respondo? Cuando vienen la gente a mi casa, ¿cómo soy yo? ¿Cómo es mi actitud? Cuando alguien me quiere compartir algo, ¿cómo respondo? Cuando alguien me pide ayuda, ¿cómo suelo ser? Todas esas preguntas también hay que hacérnoslas. No siempre lo que estamos viviendo es solamente por responsabilidad de los demás. Tenemos nosotros ahí mucho que ver. Pero como te digo, hay generaciones en donde no se hablaba de eso y donde jamás un hombre, por ejemplo, un varón, que hoy ya vemos un varón de 80 años, ¿cuándo en la vida se le permitió hablar de emociones o de reconocer que lo que él estaba haciendo es lo que está alejando a los demás, ¿no? ujú. Entonces, sí hay que revisar, que sabemos que esto es importante, que los vínculos son importantes, pero también hay que hacer un clavado hacia adentro de nosotros mismos y saber qué es lo que nosotros estamos proyectando hacia los demás, cómo es mi interacción con los demás. Hay gente que tiene ese don de palabra, ¿no? Muy fácil y como tú dices, habla y genera que toda la gente esté escuchando, que quiera saber. Pero Sí, hay sí, sí, personas que de pronto hablan y suelen ser agresivos sin darse cuenta, ¿no? O como muy violentos en la forma de hablarnos, y ellos creen que están siendo honestos o que así son, y de pronto así te dicen: "Es que yo así soy, así he sí, pues, sido toda es la que vida". Entonces, dices: "Híjole, sí, sí, pero date cuenta que también eso me está alejando, que también eso me está lastimando". Entonces, por eso es importante conocernos, saber cuáles son esas, características de nosotros mismos. Pero ya cuando estamos del otro lado, Luigi, como hijos, a lo mejor, em y mi papá es mayor y mi mamá es mayor y veo que tiene estas actitudes conmigo misma y que me vienta cada frase que de pronto dice: "Oh, ya no quiero venir". Cada que vengo acá mi mamá me pone como trapeador, ¿no? Y entonces uno como hijo dices: "No, ya no voy", y que se aguante, que sepa que está sola por su culpa. Aquí tenemos que ser muy empáticos también y comprender mucho la situación. No permitir, por supuesto, em que nos violenten en otro sentido, hay que saber también poner límites, ser asertivos y también poder delimitar eso. Pero aquí viene como esta comprensión, te decía Luigi, a ver, yo sé que mi mamá es así de ruda o es así de poco cariñosa porque vivió en una familia con su papá, con su mamá, en donde todos fueron así, en donde fueron agresivos, en donde tuvo que defenderse, porque si no, no comía, eran 13, 14 hermanos y de pronto tenía que sacar las uñas. Entonces, son parte, ¿no? sí, pues, A eso es mí lo me que ayuda a ser, en tratar de entender que mi mamá vivió en un contexto diferente. Y entonces no puedo pretender que mi mamá ahora tenga todas estas ideas de las crianzas nuevas y de todos estos cambios que está viendo. No, puedo ir poco a poco hablándolo con ella, mencionándole, diciendo qué cosas puede haber, pero no al revés, como que la salida más fácil a veces es huir y dejarlos solos. Entonces, ahí nos toca también como el tratar de ser comprensivos, el ponernos a veces como un escudo y decir: "No me voy a enganchar, no voy a permitir que esto entre, porque también sé que mi mamá me quiere, también sé que mi papá me quiere a su manera y todo, y aquí estoy", ¿sí? Y eso es lo que fortalece los vínculos. Como te decía también, escucho mucho esto, cada vez más frecuente, en el de: "Ay, no, es que
fulanita de tal, que es mi amiga de toda la vida, se la pasa hablando nada más de ella y se la pasa hablando de tal y tal cosa. Y no, yo ya no estoy para eso. Mejor ya no, que flojera y ya no lo quiero ver. Y resulta que con la otra persona tampoco, no, qué flojera, ya no estoy para esas cosas, ya no. Y cuando volteas a ver, resulta que ya no tienes vínculos, porque ya no desarrollaste también esa capacidad que es bien importante en la vejez, y en toda la vida, la flexibilidad. Yo tengo que aprender a ser flexible también. Sí, yo cada vez mayor me doy cuenta que hay cosas que ya no tolero, que hay cosas que ya no tengo paciencia, ¿sí? Y pero también aprendo a ejercitar la empatía, la compasión, la tolerancia. Y si yo tengo a alguien muy querido, cercano a mí, que se la pasa quejándose a lo mejor, de pronto digo yo, bueno, sé que ella está así, sé que se queja, pero no la voy a alejar de mi vida. Voy a aprender a platicar de otra cosa, a cuando se queje, me vaya hacia otra dirección la conversación. O sea, voy a generar que al final el vínculo no se rompa. Ujú. Me vuelvo más compasiva también, más empática. ¿Se fijan cómo al final ese mecanismo de, ay, no, ya mejor me voy y hay que se quede y rompo relaciones y amistades? ¿Por qué? Porque me vuelvo muy intolerante, porque me vuelvo muy inflexible. Son capacidades, habilidades que nosotros podemos ir aprendiendo y ejercitando a lo largo de la vida. Y hace la diferencia, Luigi. Hace la diferencia, porque mis relaciones se vuelven de mayor calidad. ¿Sí? Y entonces no me quejo de todo mundo, no corro de mi vida a todo mundo y no pretendo que todo el mundo sea como yo quiero que sea. Claro, Ujú. Entonces, ahí también, como les digo, son em, capacidades que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de la vida, pero no por ser mayor también es que los demás se tengan que adaptar completamente a mí. así Yo es. también tengo que hacer ese ejercicio de, como digo, de flexibilidad, de adaptación. Pongo mis límites también, sé que no, me vuelvo selectivo, pero no me voy aislando. Ojo, tengamos eso mucho en cuenta. Y tampoco tengo que estar mendigando amor ni cariño. Esto es importantísimo, Luigi, ¿sí? Cuando un hijo, cuando otra persona, por lo que sea, por sin darse cuenta o dándose cuenta, no quiere venir, no quiere estar, no tengo que estar mendigando ese amor, ¿sí? De pronto es entender, comprender que la gente tiene otros intereses, otras cuestiones, es entonces cómo hago yo para que en mi soledad pueda generarme fuentes de amor, fuentes de cariño, fuentes de vida. Si yo me aferro a que mi hijo venga a verme todos los días, y si no, no voy a estar bien, y si no, no estoy en paz, lo único que estoy haciendo es generar que mi hijo se canse, generar que mi hijo se aleje, porque también tiene su vida. Yo tengo que comprender que mis hijos también tienen su vida. Y entonces generar espacios de convivencia, pero no puedo pretender que todo gire en función de mí. Y estoy hablando como mayor. Claro. Entonces vemos cómo hay muchas cuestiones que tienen que ver con la forma en la que nos enfrentamos a las situaciones. Hoy en día sabemos que no es algo nuevo, en psicología siempre lo tratamos, que tiene que ver con esta capacidad de resiliencia, con esta capacidad de cómo enfrentamos la vida misma. Estas frases que mencionamos ahora de él, no es lo que me pasa en la vida, sino lo que hago con esto que me pasa. De eso marca la diferencia. Puede ser que mi vida sea completamente como desastrosa, que me haya quedado sola, que mi familia no quiera estar o que yo decida alejarme de mi familia por salud, por lo que sea, y
Hay personas que tuvieron que tomar esas decisiones y hoy están bien, en pie, buscando otras formas de salir adelante. Es eso, como te digo, no es lo que me pasa, sino que lo que yo hago con lo que me está pasando. Ujú. Ujú. Entonces, respecto a los vínculos, son importantes, son parte de nosotros, pero hablemos de vínculos sanos, Así es, ¿sí? para que De no ocurran esas vínculos cosas terribles. exacto, de vínculos en donde mi dignidad no quede por los suelos, en donde mi mi bienestar y el bienestar de la otra persona estén siempre sobre la mesa. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Oye, y esta, como te digo, esta capacidad de irnos adaptando, de irnos haciendo flexibles, eso es lo que va a permitir que las relaciones se vayan moviendo, se vayan acomodando. Hay personas mayores que siguen pretendiendo, por ejemplo, tratar a sus hijos como los trataban antes, como niños, como chicos, y no se dan cuenta que crecen y que toman decisiones y que esto también hace que las relaciones sean diferentes. ¿Sí? Entonces, es irnos adaptando, pero recuerden que lo importante también es procurarnos este amor propio, esta autoestima, este valor hacia nosotros mismos. Y hay una cuestión aquí que es bien importante, el cómo nos percibimos a nosotros mismos. Si yo me percibo como una persona vieja, enferma, sola, que nadie me quiere, que nadie quiere estar conmigo, cuando yo me percibo así, eso es lo que yo genero y eso es lo que realmente mi cuerpo siente, ¿sí? Y si estoy enferma, me voy a enfermar más. Y si estoy sola, me voy a sentir doblemente sola. Tenemos que generar también muchas formas de pensar en los diálogos que tenemos con nosotros mismos, tenemos que fortalecerlos, tienen que ser de amor hacia nosotros. ¿No? Si yo me Sí, trato bien, si yo me amo a mí mismo, mis vínculos van a ser a partir de ahí, a partir de ese respeto y ese amor a mí mismo. Si yo no me amo a mí mismo, voy a permitir que me pasen por encima, que me pisoteen, que me maltraten. Ujú. Y sé que es complicado de pronto ponerle un límite a alguien que se supone que nos quiere o queremos, como los hijos, pero también hay que hacerlo. También hay que generar, como les digo, em, que el miedo a la soledad no permita que nos dejemos tratar mal. Siempre hay que buscar y generar alternativas. A veces no son las que deseamos, pero hay que buscarlas, hay que encontrarlas. Entonces, vemos cómo podemos procurar. Y hagamos esta pregunta, Luigi, hagámonos esta pregunta. ¿Qué de lo que yo estoy haciendo está, está fortaleciendo mis lazos de pareja, mis lazos de amistad, mis lazos con mi familia? ¿O qué de lo que yo estoy haciendo está alejando a esas personas? ¿Mm? Y hay una cosa bien importante, Luigi, la aceptación. Como decía, hay momentos en los que las personas cambian, las personas se van alejando o vamos perdiendo a gente querida. Y ahí lo primero que hay que hacer es aceptar, aceptar que la vida es así, que las circunstancias comienzan a ser así y que entonces yo tengo que buscar vivir mi duelo, vivir esas pérdidas, pero no quedarme atorada ahí. Hay gente que se queda atorada en lo que tenía, en ujú, esa amistad, en esa relación de pareja, en esa relación, y ahí se quedan y no se permiten avanzar. Y eso las va aislando, enfermando y dañando. Entonces, trabajemos también en eso. Fíjate, Luigi, que también de las cosas que está cada vez más estudiado es que, por ejemplo, cuando estamos solos, que nos sentimos solos,
y que vamos perdiendo a lo mejor, como decíamos, a esa gente que es de mi generación, de mis amigos, cuando nosotros remembramos, cuando nosotros recordamos momentos con ellos, esa es una sensación de bienestar. Se vuelve a vivir como ese momento y volvemos a sentir la satisfacción, esa alegría. Entonces, también este es un buen ejercicio. Cuando nos sintamos así, solos, aislados, o que ya nos estamos quedando a lo mejor sin esa gente querida, recordemos momentos que vivimos juntos con ellos, esos momentos felices. Y verán incluso cómo hasta se nos escapa una sonrisa, porque la sensación es de volver a vivirlo y tiene un efecto de verdad muy reconfortante y muy saludable. Entonces, cuando digamos o cuando sentimos de, no, yo ya no tengo nada, ya no tengo momentos lindos, ya nadie me viene a ver. Bueno, regresemos hacia atrás, regresemos a esos recuerdos y generemos los momentos en el presente lindos a partir de eso. Pero ojo aquí, porque hay personas, Luigi, y sobre todo mayores, que se van hacia atrás y es para volver a revictimizarse. Wow. Ay, es que ahora ya no tengo esto. Antes sí, en ese momento, y cómo era antes. Y en ese sentido, recordar o irme para atrás tiene un efecto negativo, porque Claro. entonces me vuelve a meter en un círculo vicioso que no me ayuda. Entonces, aquí vuelvo a hacer énfasis en que mis pensamientos y lo que yo genero a partir de lo que recuerdo, de cómo vivo las situaciones, es algo que va a impactar, sí, que va a impactar en cómo me siento. Entonces, sí regresemos para atrás, sí recordemos cosas lindas, pero para sentirnos bien ahora, para generarnos esos momentos de, tuve esto, ¿no? Tuve la fortuna de vivir esto, tuve la experiencia de haber amado, tuve la experiencia de haber tenido esto. Pero fíjense cómo hasta en mi lenguaje ya me hace sentir diferente. Sí, Ujú. No al es- revés, ¿sí? Entonces, así como los vínculos sociales, los vínculos con la pareja, con la familia son importantes, la relación y el vínculo que tengo conmigo mismo es bien importante, es fundamental. Cómo me trato a mí, qué me digo a mí mismo, cómo me hablo a mí mismo, es bien importante. ¿Sí? Entonces, generemos vínculos saludables y no nos vayamos aislando. Si bien eso uno es. se vuelve selectivo, ¿no? O sea, eso es muy normal a esta edad. Y uno dice, ah, ya no estoy para aguantar esto, ¿sí? Ya Ay, no, esto como que este tipo de... Es normal porque hay amigos que de pronto la vida misma nos va llevando por caminos diferentes. De pronto mis intereses comienzan a irse a un lado y los de mi amigo empiezan a irse para otro. Y hay momentos en los que te puedes sentir tan lejano de esos amigos. Y hay veces en los que uno tiene que ser muy honesto y decir, sí, ya no me aporta nada ni les aporto nada y este ciclo con estos amigos terminó y uno los deja ahí. Pero entonces también empiezo a buscar y a generarme otro círculo social que tenga que ver más y que esté más en sintonía con mis intereses, con lo que yo quiero, con esa, a lo mejor con ese nuevo camino que yo estoy tomando. Al revés de decir: "Ay, ya no quiero amigos, ya no, ya se la pasan en esto, ya no estamos en sintonía, adiós, me quedo en mi casa y la claro, televisión y el Netflix se vuelve mi mejor amigo". No hagan eso, por favor, eso no. ¿sí? No hagan eso, porque ese es el primer paso, justamente, para quedarse solo. Pero, como les digo, no esa soledad que yo escojo, sino esa soledad de, no me estoy adaptando, no estoy queriendo escuchar a la gente, no nada, y aquí me quedo. Y entonces, siéntense a ver Netflix un día, 2 días, 3 días, un mes, un año, 2 años, y van a ver, y van a ver lo que sucede.
¿sí? De pronto van a voltear alrededor y darse cuenta que ya no hay nadie. ¿No? Sí, Entonces, seamos constructores también de nuestros propios vínculos, de nuestras propias relaciones. Vale la pena tener amistades, esas amistades profundas que uno puede compartir, reírse. ¿No? Y cuando sí, esas amistades se vayan, Luigi, también es honrarlos, despedirlos, tenerlos en nuestra memoria y honrarlos en vida, seguir viviendo, seguir buscando estar con más gente también. sí es. Ujú. Bien, entonces, Abigail, bueno, ya hemos pasado más de una hora y la verdad que fantástica tu exposición como siempre. Y yo creo que has dicho lo que se tenía que decir sobre el tema, realmente. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú has expuesto y sobre todo porque también en cierta parte lo he vivido también, ¿no? Lo vivo, ¿no? Porque a diferencia de otras personas que yo sé que viven solos y están deprimidos y están con todo eso, yo estoy recontra, o sea, muy bien, ¿por qué? Porque tengo proyectos, tengo muchas cosas, o sea, tengo demasiadas cosas como, pero si hay una cosa que uno aprende, es simplemente tú ya no quieres complicarte la vida tanto, o sea, mejor dicho, tú buscas que la vida ya sea ya no buscarte pues cosas problemáticas, o sea, ¿no? Claro. No, evitas las cosas problemáticas y más te bastes en tu proyecto, o sea, las cosas las que te Aprender a viajar ligero, esa frase me encanta, es que te aprender a viajar gusta, ligero. hacer lo que te gusta y punto, ya no estar complicándose demasiado, evitar esas personas que dañan, ¿no? O sea, Sí, no trae nada y como bueno. les Luigi, vuelvo a hacer énfasis en esto. A ver, cuando alguien no nos quiere, cuando alguien no quiere estar con nosotros, Ujú. soltarlas. ¿Por qué aferrarnos a que esa persona esté, a que esa persona quiera estar, a la que esa persona quiera visitarme, a que esa persona me trate bien? No, si esa persona no me está demostrando que me quiere, no hay cariño, suéltenla, suéltenla. No hay Sí, necesidad de estar sufriendo por alguien que nos está tratando mal, por alguien que claro, no quiere estar con nosotros. claro, Y claro que hablo de hijos, amigos, de tienes todo. que quererte mismo, tú tienes que quererte bastante, justamente eso, cuando tienes una autoestima fuerte, pasas por todas esas cosas y normal, o sea, no pasa nada. Claro. Duele, No, claro, duele mucho que un hijo no te quiera o que aparentemente no te quiera o que no quiera ir a verte. Sí, duele, lastima, porque uno no claro que esperaría eso, ¿no? No se trata de no claro, sentir, no se trata de no tener esa tristeza, pero que no, esa tristeza no te consuma, que esa tristeza no ah, frene tu vida. eso de Eso es ahí, bien importante, ¿sí? eso de Yo puedo decir, sí, me duele mucho que mis hijos no vengan, pero en lugar de sentarme a llorar en el sillón, a ver cuándo vienen, es bueno, mis hijos no quieren venir, lo siento mucho, me duele, voy a ver de qué otra manera yo recibo cariño y afecto y de dónde me sigo nutriendo ah, de vida, ¿sí? exacto. Bueno, entonces estamos ya para terminar esta gran exposición. Y bueno, como siempre, primero agradecerte muchísimo, Abigail, por tu participación y sobre todo porque has hablado de cosas tan importantes y que uno mismo lo puede comprobar en su experiencia de vida. Programa gerontológico. Bueno, mañana tenemos mañana sábado 15 vejez y pérdida de capacidad intrínseca es el primer tema que vamos a abordar. Luego viene el ponente gerontológico y el gran reto. Y, y el otro tema, el tercer tema que vamos a tratarlo brevemente, significa valorar la biogerontología para conquistar una auténtica visión gerontológica. Nos falta completar esa parte. Creo que todo tenemos que hacer
incluidos ahí. Y el lunes 17, la Unidad Vanguardia Gerontológica presenta su conversatorio, La raíz biológica del envejecimiento y las interacciones psicosociales y espirituales. Bueno, en este caso me toca presentar y después sigue la coordinadora académica Judith Ávila Salas y la doctora Karina Rodríguez, que también estará presente con nosotros ese día. Bueno, reiteramos agradecimiento a Abigail, realmente. Gracias. Bueno, ya sabes que de hecho siempre vamos a contar contigo. De todas Gracias, maneras. Luigi, sí. Y muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros acá en la central. Entonces, nos despedimos entonces. Nos vemos. Que cierren este día del amor y la amistad, apapachándose a uno mismo también, y Ah, apapachando a los que está a uno al lado. sí, bueno, ya nos vemos.